La violencia contra actores políticos y violencia en general en el país, con las elecciones a la vuelta de la esquina, menos de un mes. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Juan Pablo Leo. Manuel Herrada, Lourdes, buenas noches, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ezra, la violencia que no es nueva, pero estamos con las elecciones muy cerca ya, menos de un mes. Sí, parecería ser que se trata fundamentalmente de un evento que no es nuevo, es cierto, pero que en la medida en que tú le introduces la variable elecciones, esto se incrementa. Y es que en toda elección lo que hay es un recambio de liderazgos. Y cuando el crimen organizado fundamentalmente y el desorganizado también tienen capacidad de intervenir, de presionar, de armar lo que podríamos llamar cuadros de poder dentro de la estructura político-electoral, bueno, pues entonces están en el momento en donde una buena parte de su negocio dentro de los próximos 6 años se pone en juego. Y entonces esto implica que ya no es solo la lucha por los mercados, con el tema de no solo de narcotráfico, sino de extorsiones y de otro tipo de negocios ilícitos, sino también de la posibilidad de controlar, primero, presidencias municipales, que son, digamos, el punto básico desde donde sale. Y ya en algunos casos, gobernadores, y ahí le paro para no meterme en problemas. No te metes en problemas nunca, Ezra, pero a ver, la violencia que parece generalizada, porque uno revisa los homicidios, los asesinatos de actores políticos y los hay pues, prácticamente en todo el país y de todos los partidos políticos, Juan Pablo. A ver, yo creo que es momento de comenzar a cuestionar el tipo de vida democrática que tenemos en este país. Una cosa es lo que sucede en las jornadas electorales y en lo que va a suceder el 2 de junio y que sectores de la población puedan salir a votar, que el INE haga el recuento de los votos, que anuncie ganadores y que el tribunal califique cada una de las elecciones. Otra cosa es lo que está sucediendo previamente. Uno, ¿cuáles son los lugares y las regiones en donde las personas pueden salir libremente y democráticamente a votar? Hay regiones en este país en donde precisamente el crimen organizado y los grupos del crimen organizado no van a permitir que las personas salgan a votar. Y cuando tienes una limitante para ciertas personas a ejercer su voto, me parece que cuestionar la democracia está en lugar. Esto tiene que ver con la debilidad del Estado, tiene que ver con la debilidad dentro de los procesos democráticos para garantizar la seguridad. Y no hay que ver solamente la democracia como esta jornada electoral y la transición y el cuento de votos, sino hay que ver todo el proceso electoral. Cuando tienes candidatos que no pueden ser candidatos, cuando tienes estados en donde más de 200 candidatos deciden bajarse de manera voluntaria de sus candidaturas, cuando tienes candidatos que son impulsados abiertamente por el crimen organizado, cuando tienes regiones y municipios en donde las personas no pueden salir a votar, yo ahí sí creo que habrá que cuestionar si realmente estamos en una democracia, si realmente el Estado mexicano tiene la capacidad de proteger esos procesos democráticos, porque no nos podemos quedar solamente en el análisis del 2 de junio y del recuento de los votos y de la transición, sino que tenemos que ver esto, que como bien dicen tú, Yerra, no es nuevo, pero sí ha ido en aumento. Y estamos hablando hace unos días de la libertad de prensa de México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Yo creo que hay que revisar las cifras también como uno de los países más peligrosos para ejercer la política en ese sentido. Yo no sé qué país democrático, libre, con un Estado de Derecho puesto sobre la mesa, tenga tantos candidatos asesinados y tenga tantos candidatos amenazados como lo es en México actualmente con el crimen Difícil organizado. encontrar uno. Lourdes, ¿cómo lo ves? Hoy me tocó ir justamente a la rueda de prensa que hizo Xóchitl con 4 candidatos a gobernadores y que todo pintaría que pudieran ganar. Y entonces uno de los temas que hoy pusieron fue el de la seguridad. Y dieron unos datos espeluznantes. Eso anunciaron, ¿no? Su programa de blindaje. Exacto, del blindaje, o sea, Santiago Taboada diciendo, oye, yo hice la alcaldía más segura de todo el país, no son datos míos, son datos del INEGI. De percepción de seguridad.
Sí. Dice, lo que yo hice, como blindé yo a la Benito Juárez, es lo que queremos hacer, no nada más con el ámbito federal de ganar Xóchitl, sino además con todos los estados de la región metropolitana que tenemos en el distrito, en la Ciudad de México. Entonces estaba obviamente Pepe Yunes de Veracruz, estaba Lucy Mesa de Morelos y estaba, Tahuada, y me falta obviamente Eduardo Lalo Rivera de Puebla. Y déjenme decirles, a ver, porque hablaban, además, nosotros somos el centro del país en donde vienen todas las carreteras y confluyen todos los transportes. ¿Saben cuántos robos hay, asaltos diarios en las carreteras? Todos. En México, 38 asaltos diarios. Denunciados. Denunciados, ¿ok? Entonces, eso es un punto importantísimo. Y decía Xóchitl que ella iba a apoyar a los policías y demás, como lo habían hecho en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez. Pero entonces todo el mundo obviamente se quedó con cara de ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Sabían ustedes que el año pasado la Federación, es decir, regresamos del presupuesto 47 mil millones de pesos que estaban en el rubro de seguridad pública? ¿Y sabes por qué lo regresó la 4T? No me lo vas a creer. Porque era lo que le tocaba a estados y municipios de la oposición. Entonces hicimos un subejercicio. No los utilizamos y los regresamos. Esos datos se me hacen gravísimos, pero además nos decía, pues, Eduardo Rivera, que tuvo un atentado que quisieron atentar contra él y se metieron a su fraccionamiento donde vive, allá en Puebla, y que ya lo había pasado y algo muy similar con el candidato a la presidencia municipal de Puebla. Dijo que lo que le había dejado la gubernatura de Morena a los poblanos fue el primer lugar ya en Huachicol, ya no es Hidalgo, ahora son ellos. Y te acuerdas que habíamos comentado hace 2 semanas que yo no me había podido, que me dijeron que no me regresara. Es la carretera más peligrosa, es en donde más te asaltan, pero también dieron otros datos. ¿La México-Puebla? La México-Puebla. Es donde hay más desaparecidas niñas, niños y mujeres. Esa es la herencia que está dejando el gobierno de Morena en Puebla. Entonces yo creo que sí, el tema de seguridad, y yo lo he puesto varias veces. Y tenemos que revisar a ver lo que se está, porque hay buenas prácticas también en policías del país. Podríamos mirar lo que se hace en Yucatán, por ejemplo, hay buenas prácticas. Y hay estados que están incendiados, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Pienso en Guanajuato también, porque esto va reparejo. Esto no solamente es en estados gobernados por un partido o por otro. Ahora, hay una responsabilidad en la federación, indudablemente la hay. Y ahí es donde se tendría uno que replantear la estrategia. Y vendrá el tercer debate en donde se hablará de seguridad, el tercer debate. Mira, este tema de estados que eran seguros, como Guanajuato, y que dejan de serlo, tiene que ver también con estrategias de crimen organizado, en donde los patrones, los machuchones del crimen organizado, se van a vivir a estados que son seguros para su familia y su gente, y ahí están. Pero de repente resulta pues que les interesa que el mercado se vuelva bueno en ese lugar y empiezan a activar, y entonces se da estos procesos de contagio, que no es más que esa imposibilidad de contenerse con el espacio que tienen y de seguir generando, este tipo de crecimiento de la violencia como tal. Ahora, ¿cómo lo paras? Pues es que la estrategia estaba muy bien diseñada hace algunos años, en el sentido de, ok, necesitas temporalmente a un ejército, perfecto. Hay que crear una policía federal. Pero está bien diseñada. Una policía federal. Espérame, ¿A qué te refieres con estar bien diseñada? Bien diseñada porque lo que tratabas era de crear lo que es fundamental, policías estatales. O sea, tú tienes que, para combatir a estos criminales, necesitas tener policías estatales con capacidad de investigación y además con el compromiso de que no puedes negociar esta idea de que me uno a un bloque, o permito que un grupo opere para pegarle a otro y luego se ha demostrado que no funciona. O sea, entiendo que no puedes golpear al mismo tiempo, no tienes esa capacidad, pero también lo que te ha pasado es que todos tus aparatos de seguridad terminaron siendo o cooptados por el crimen organizado o simple y sencillamente no existen, porque el gobernador del estado pues está más interesado en otras cosas, en otros negocios, que le andar haciendo o invirtiendo en seguridad en su estado. Y tú hablabas de siquiera. Pero si te estoy diciendo que no les dan dinero. Y tú hablabas de la federación. Es que
si los delitos federales los combate el poder federal, por lo tanto, los delitos estatales, los delitos del orden común, tendrían que ser combatidos por las policías locales. Claro. Y esto no sucede. ¿Y qué policías locales? ¿Y qué policías locales? Porque no tienes una policía. Claro, mal equipadas, mal capacitadas. A ver, y retomo un poco lo que dice Ra. Yo creo que los diagnósticos están, ¿no? Y es desde el tema del Poder Judicial y el tema de los ministerios públicos y la capacidad de investigación de los policías y buenas policías y policías capacitadas con grupos elites y sí, una policía federal, pero también... A ver, el diagnóstico está y el diagnóstico lo tenemos. Me parece que es un tema, por supuesto, de presupuesto, es un tema de voluntad, pero es un tema en donde me parece que el crimen organizado ha ganado tantos espacios en estos momentos que efectivamente el cooptar a los grupos políticos a partir de los grupos criminales te hace muy difícil que puedan haber consensos, que pueda haber voluntad, que pueda haber inversión y están absolutamente debilitados en varias regiones, en varios estados, estos grupos policiales ante los grupos criminales. Entonces, creo que el diagnóstico en el país lo tenemos muy claro, lo tenemos desde hace mucho tiempo y escuchamos las propuestas de campaña de los candidatos en los estados y en la presidencia, de pronto está bien, sí es por ahí. El tema es, desde principios del año 2000, 2006, todas esas propuestas no son transeccionales, cada presidente llega con su propia forma, uno hace la Policía Federal, otro hace la Guardia Nacional, otro la Gendarmería, etcétera, etcétera, y no hay un plan transeccional que este país realmente requiere para poder combatir un grupo tan poderoso como lo es el crimen organizado en México. Yo diría, hay que observar lo que está sucediendo en Estados Unidos, hay que observar las declaraciones que hace la DEA con respecto a la deuda que tiene el actual gobierno mexicano con la colaboración y con los resultados en materia de crimen organizado y las declaraciones del candidato Donald Trump con respecto a las intenciones que tiene de incursionar en territorio mexicano. ¿De incursionar? Lo dijo hoy en una entrevista con la revista Rolling Stone. De meterse de crear en grupos el patio elite, del vecino. de crear grupos elite que vengan a asesinar a los líderes de los grupos criminales. No más intervenciones así de poquito, porque no quiere aventarse. Y sin permiso también. ¿no? De manera extralegal. Bueno, pues lo Sin que permiso. se le ocurre a Trump, hombre. Pero a ver, ¿Qué vas a hacer al respecto? Yo sí corro el riesgo. Estaban mejor con los neoliberales que teníamos antes. No teníamos lo que hoy tenemos. Su estrategia de abrazos, no balazos, no ha funcionado. Su Guardia Nacional no funcionó. Nos mintieron, nos dijeron que iba a tener un mando civil. Lo metieron un mando militar. O sea, no nos hagamos. Pero además hay que recordar, en el 2019 los alcaldes fueron a Palacio Nacional, a la mañanera. En esos entonces era Adrián Vargas el líder de todos los alcaldes y fueron a tocar, no, pero de toda la Enrique, ¿no? Enrique Vargas. Sí, pero es de todos los alcaldes de todo el país, de la Asociación de Alcaldes, y fueron a tocar a Palacio Nacional finales de octubre del 2019, a pedir más presupuesto porque no estaban pudiendo, porque no tenían. ¿Y qué les hicieron? ¿Los gasearon? ¿O ya se nos olvidó? Pero eran los panistas, porque acuérdate que hay tres organizaciones de alcaldes. Pero no eran nada más los panistas, eran todas las organizaciones de los alcaldes, fueron a tocar la puerta a Palacio Nacional. Y hay un tema, importantísimo que hoy está en riesgo, lo que decías tú. ¿Qué candidatos tenemos? Ahora resulta que el INE por primera vez incumple una sentencia de un amparo y le niegan la candidatura a Cabeza de Vaca. Pero eso, si se confirma, ellos ya obviamente impugnaron esta decisión, se fueron con el TRIFE tiene que contestar, ojo, con las fiscalías que no son autónomas, con la facilidad que, así como repartimos dinero, pues aquí reparten órdenes de aprehensión sin tener las carpetas perfectamente bien integradas y las pruebas. A cualquiera que vaya arriba le sacas una orden de aprehensión y con eso le tiras la candidatura de quedar el TRIFE como lo está haciendo, o sea, del TRIFE ratificar esa sentencia, agárrate. Digo, aquí ya brincamos de un tema al otro. Pero es que seguridad y es lo mismo, o sea, no tenemos ni seguridad. Sí, digo, y podemos revisar la gestión de García Cabeza de Vaca y tampoco es muy defendible en el combate a la violencia y a la inseguridad. Perdóname, él agarró... Yo no voy a defender políticos, yo nunca voy a defender políticos, pero tiene como gobernador mucho de cuestionable, como lo tiene el actual gobernador de Tamaulipas también. Muy bien, nada más déjame darte datos, porque no se trata de defender o no, se trata, el señor es inocente, el señor no lo han juzgado, eso, y de lo que dijiste de su mandato, él encontró, le entregaron el Estado, era el sexto
más peligroso del país y lo entregó siendo el tercero más seguro. A ver, Manuel, yo Difícil creo que entender entonces cómo votaron los tamaulipecos no por importa, la pero, alternancia. digamos, ese es otro tema, pero lo que aquí queda claro es que el elemento violencia sí se está convirtiendo en algo complicado, incluso en términos electorales para el propio gobierno. Esa declaración que la platicamos en radio, la repetías aquí, esta declaración del presidente de, no, bueno, hay menos violencia, hay más homicidios. De ayer en la mañana. De ayer sí. en la mañana. Bueno, esto es, digamos, ya parte de una narrativa que ya no puede seguirse manejando bajo el esquema de vamos bien, esto está funcionando, va a funcionar, porque simple y sencillamente esto no les está sirviendo como forma de atraer al votante. O sea, es obvio que el tema seguridad, que se va a debatir en el último encuentro ahí de los tres candidatos, termina convirtiéndose en la parte débil, la parte más difícil de defender para Claudia Sheinbaum. Y es también el tema más importante para los votantes. Así o sea, si te vas tú sobre el tema de economía, si te vas sobre el tema de corrupción, en las encuestas, según lo que están marcando el interés de los votantes, lo que más importa en la seguridad. Ahora vamos a ver cómo lo aborda, porque resultaría difícil defender, digamos, en términos de la estrategia nacional. No tiene otra. Pero ella seguramente irá a defender con otros datos. Sus resultados en el gobierno de la Ciudad de México. Con los datos como los han manejado permanentemente, me queda muy claro. Y un punto nada más, la bronca de las encuestas, y para que Juan Pablo, que aquí le sabe, está difícil para los encuestadores entrar en esas zonas en donde definitivamente ¿quién demonios te va a abrir la puerta? Pero ella misma también, cuando le hicieron el retén en Chiapas, dijo que posiblemente podía ser un retén que se lo hizo Latinos, ¿no? O sea, y ella dice que no está de acuerdo con las cifras que damos a conocer de los temas de inseguridad. A ver, la gran deuda, una de las grandes deudas que tiene este gobierno es el tema de la seguridad. Prometieron pacificar el país con una estrategia diferente, con una atención a las causas de la violencia y de los generadores de violencia. No ha sucedido. Me parece que Claudia tendrá que defender de alguna manera, como lo hizo en el segundo debate, algo de la gestión del presidente López Obrador, pero sí también creo que hay la presencia de Omar García Harfuch y la estrategia que siguen en la Ciudad de México poco tiene que ver con la estrategia que se ha seguido a nivel federal. Entonces me parece que por lo menos en un sentido de propuesta... Son dos estrategias diferentes, ¿no? O una combinación, digamos, de ambas en ese sentido. Pero no se va a atrever a sacar la bandera Harfuch, porque la otra bandera es mucho más... Pero es la que le dio resultados. Pues sí, pero no fue el que le dio el mando. No, a lo mejor sin nombre, pero sí, digamos. Fue otro. Que la estrategia de la Ciudad de México con Omar García Harfuch no tiene nada que ver con la estrategia federal del presidente López Obrador. Sí. Y agárrese lo que viene, porque cada vez que un gobierno llega, los malos también te alzan la vela para ver hasta dónde pueden llegar. Pues sí. Ahí estamos. Empieza el estire y afloje. Esra, gracias. Lourdes, muchas gracias. Juan Pablo. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala ahí.